las semanas anteriores vimos la introducción de Saulo en este reino imparable. Así es que el que perseguía a los creyentes comenzaría a padecer por ser un creyente. Así que Lucas lo va a poner en pausa, estando allá en Tarso, verso 30, de donde él era y donde estaría sirviendo seguramente. Dice incluso allí en el 9:31, que fue donde terminamos la semana anterior, que la iglesia gozaba de paz en Galilea, en Judea, en Samaria. Era edificada y seguía creciendo. Hechos 1:8 se estaba cumpliendo. El plan se iba cumpliendo progresivamente y aquí está la clave del crecimiento: temor a Dios, sometimiento al Espíritu Santo. Y con Saulo fuera del escenario como perseguidor porque se había convertido, algunos cambios políticos, vino un tiempo de alivio temporal para la iglesia. Entonces se nos presenta a Pedro cumpliendo con su llamado en las regiones de Judea. Así es que vamos a leer estos versos del capítulo 9 de Hechos, del 32 al 43. Y dice allí que mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró un hombre llamado Eneas que había estado postrado en cama por 8 años, porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó, y todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió, y lavado su cuerpo le pusieron en un aposento alto. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole: no tarde usted en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando lo llevaron al aposento alto, y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Pero Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y lloró, y volviéndose al cadáver dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano, la levantó, y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Entonces supo en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope muchos días en casas de un tal Simón el curtidor. ¿Y qué ha pasado aquí en estos versos? A grandes rasgos, un paralítico es sanado, una discípula fiel enferma y muere, esta creyente es resucitada, y todo esto lo une una misma idea. El poder de Dios mostrado a nosotros tiene como objetivo que muchos lo vean y se conviertan al Señor. El poder de Dios entre nosotros, entre aquellos santos, tiene como único objetivo que muchos lo vean y se conviertan al Señor. La conclusión gloriosa de la sanidad de Eneas en el verso 35 es que todos los habitantes de Lida y Sarón lo vieron y se convirtieron. El desenlace asombroso de la enfermedad y muerte y resurrección de Dorcas en el verso 42 es que se supo esto en Jope y muchos creyeron al Señor. El poder de Dios mostrado a nosotros tiene como objetivo que muchos lo vean y se conviertan a Él. Ahora, debemos saber nosotros, número 1, que Jesucristo puede sanar a un paralítico postrado sin remedio en una cama. Jesucristo es mostrado aquí como eso al usar a Pedro para hacerlo. Y aquí vemos a Pedro que ha viajado a Judea. Pedro está visitando a los santos, a los cristianos que fueron esparcidos por la persecución. Ya una iglesia entonces estaba funcionando en esta región porque Pedro está visitando a los santos, a personas que pertenecen a una iglesia, o sea, cristianos. Específicamente llega a una iglesia que está en Lida, 72 kilómetros al noreste de Jerusalén. Y él mismo
Pedro, quien ha predicado a multitudes, ahora le vemos servir personalmente a individuos. Es alguien que está con las multitudes predicando, es alguien que está en una casa también sirviendo a alguien. Y como bien dijo en el sermón anterior nuestro hermano Emilio, Lucas no tiene propósitos cronológicos con sus tratados. Ahora él retoma la narración que acerca de Pedro había dejado en pausa, pero a la misma vez en algún lugar estaba Saulo también haciendo lo mismo. En otro lugar estaba Felipe, quizás también predicando el evangelio. En otro lugar estaba aquel eunuco que había escuchado el mensaje y quizás estaba por allá, por Etiopía, también predicando el mensaje. Los demás apóstoles, los demás cristianos diseminados por toda región están cumpliendo con su rol, con su misión en el lugar que Dios les ha puesto en su tiempo. Porque la obra de Dios debe hacerse por diferentes cristianos, en diferentes lugares y en diferentes momentos. Cada uno está cumpliendo con el rol que Dios le ha dado, con la bendición que Dios le ha dado. Pedro no estaba sentado jerárquicamente en Jerusalén. No, Pedro no estaba dormido en los laureles. Pedro no estaba leyendo libros en una oficina. Pedro, aparte de la enseñanza, estaba en movimiento, estaba visitando, estaba sirviendo, estaba involucrado. Dice John MacArthur, quienes participan activamente en el ministerio son por lo general los que reciben de Dios las principales oportunidades ministeriales. Dios confía a sus ministerios más prósperos, a sus santos más atareados. El simple hecho de estar plenamente activo en el ministerio coloca a alguien en oportunidades estratégicas. Y en aquel mundo primitivo donde la gente solo podía sobrevivir haciendo trabajos forzados, se nos presenta a este Eneas, a este paralítico, en una condición irremediablemente desesperada. Verso 33. Había estado postrado en cama por 8 años, era paralítico. Él dependía de otros para todos por 8 años. Ya los médicos le habían dictaminado, no podían hacer nada más. Era una vida que simplemente estaba esperando en agonía que le llegara el momento de la muerte. Y ahora miren este detalle. Pedro llega a donde está él y lejos de exaltarse él mismo o promocionarse él mismo como algunos por ahí hacen, ¿qué le dice él a Eneas en el verso 34? Le dice, Eneas, alguien te sana y no soy yo. Jesucristo te sana. Levántate, haz tu cama. Y al instante se levantó. Como Jesús sanó a aquel paralítico en el estanque de Betesda, en Juan 5, del 1 al 9. Aquí ahora lo hace Pedro. Él está siguiendo los pasos de su maestro. Esto estaba cumpliendo la promesa de Joel, que en Hechos 2:28 se nos había sido recordada. Esto muestra el poder de Dios para sanar, ya sea por medios ordinarios como la medicina, o ya sea por su extraordinaria exhibición. Esto muestra que es Dios mismo quien sana a las personas y no hay ningún hombre ungido, no hay poder en el hombre. El hombre no puede agendar estas cosas. Esto muestra que los milagros de Dios son instantáneos. Eso pasó en un momento. Esto muestra que el objetivo de los milagros en Hechos es apuntar a Jesucristo para salvación. Él está diciendo, es Jesucristo quien te sana. ¿Quién lleva a cabo el milagro? Jesucristo. Nada llama la atención sobre Pedro, tan diferente a aquellos que hoy se constituyen sanadores, tan diferente a las campañas que hoy se están promoviendo. Ven y busca tu milagro, es el eslogan. Ven y busca a Jesucristo, es lo que necesitas. Cuando Pedro declaró Jesucristo te sana, estaba enseñando que Él no solo da vida y sanidad física, sino que trae renacimiento espiritual a través del Espíritu Santo. Por eso, verso 35, todos vieron y se convirtieron. Dieron vuelta, cambiaron la mentalidad, la actitud, las creencias, la conducta en el sentido opuesto que iba. Todos vieron, todos creyeron, se arrepintieron por esta sanidad, se convirtieron al Señor. Podemos pedir a Dios que haga cualquier cosa. Podemos rogar por ayuda como su pueblo para que se manifieste su gloria. Pero escucha,
Los milagros no cambian los corazones. El Evangelio hace eso. No podemos olvidar en nuestras vidas que el Evangelio es poder de Dios para la salvación del hombre. El Evangelio y la predicación de Cristo deben seguir siendo primordiales. Los milagros no tienen razón de ser si no hay salvación. El resultado de los milagros es temporal. Aquel paralítico, aquella mujer tuvieron unos días de mejoría, pero después murieron. En algún momento, eventualmente. Por eso nuestra misión en esta tierra no es aliviar el dolor de las personas, no es resolver el problema de la gente, sino su problema eterno. Y no quiero sonar inhumano, no quiero sonar utópico, pero necesitamos quitar un poco la vista de esta tierra y las cosas que solo nos preocupan en esta tierra. Porque nosotros solemos creer que nuestros problemas primarios son los físicos, son los temporales, pero el mayor es el eterno, el pecado. Dice Miguel Núñez que escuchamos a muchas personas pedir por un dolor, pedir por provisión, pedir por una enfermedad mortal, por un trabajo, pero pocos oran: Señor, extírpame el cáncer del orgullo en mi corazón. Pocos oran: Señor, quita la pestilencia de la envidia en mi vida. Pocos oran: Señor, quita la falta de dominio propio que tengo. Pocos oran: Señor, ayúdame a sujetarme a mi pastor. Ore. Ore por el carácter avaricioso de su corazón. Que la obra de Dios en tu vida lleve a otros a la salvación. Que lo que ven en ti no sea solo una fachada. Que lo que ven en ti no solo les motive a tomar los bienes de Dios, sino Cristo, la salvación, su mayor bien. Ni a alabarte, ni a asombrarte, ni a ser simpatizantes con el Evangelio, ni a decir que tu iglesia es la mejor, ni a ser librado solo de las aflicciones temporales que les lleve a salvación, tu dolor, tu dificultad, tu aflicción, tu santificación. Número 2. La enfermedad y la muerte son realidades inevitables en este mundo caído, aún para los discípulos fieles. Y ahora se nos presenta cómo la tragedia golpea a una iglesia cercana en Jope que sufrió mucho. Un miembro fiel, una amada de esta congregación enferma y muere. Tabitas o Dorcas, ella era una mujer piadosa, seguidora de Cristo, lo dice el verso 36, una miembro fiel y amada de esta congregación. Ella era rica, abundante en buenas obras que hacía continuamente. El verso 39 nos dice que hacía ropa para los necesitados. Y es que la generosidad siempre ha sido y ha de ser una característica de aquellos que son sus discípulos. Ellos se caracterizan por dar más que recibir. Jesús lo dijo, es bienaventurado. Y eso va más allá de un número calculado para cumplir con una ley, de un número específico en una tarjeta. Es vivir dándose, es quitarse de lo de uno para compartirlo con otro, es buscar oportunidades para invertirse en otro. El verso 39 nos dice que ella había dejado una huella. Aquellas que estaban llorando, las viudas, mostraban las túnicas que ella había hecho para ellas. Ese debe ser nuestro deseo, dejar una huella en este mundo para que la gente sea apuntada al cielo. Así que lavaron su cuerpo para el sepelio, pero en vez de ir a enterrarla, la pusieron en una sala y enviaron a hombres para rogar a Pedro por ayuda. Aquí vemos a una comunidad de fe que está involucrada en este evento. Ellos no se desconectaron de esto, más bien involucraron. ¿Por qué tenía que pasarle esto a ella? Una discípula fiel, porque la Biblia nos los muestra. Tanta gente mala que reniega de Dios, tantos fariseos con el corazón endurecido que va directo al infierno. Una hermana fiel, una hermana generosa, una hermana entregada, una hermana querida, enferma, murió. ¿Por qué sufren los hijos del Señor? Precisamente por esto. Porque están listos para estar con su Señor. Precisamente por esto, porque la enfermedad y la muerte nos recuerdan que nuestra esperanza no está en este mundo. Y cuando quisiste construirte un reino en este mundo, cuando quisiste construirte algo en este mundo, el Señor te recordó: no eres de aquí. Por eso tu cuerpo enferma. No eres de aquí, por eso tu cuerpo muere.
Segunda a los Corintios 4, 16 al 18 dice, por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pero esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Allí es a dónde vamos. Número 3. El Señor tiene el poder de resucitar a los muertos, ayer y siempre. En estos últimos versos del 39 al 43 le vemos a Dios hacerlo. En medio de gente convirtiéndose en Lida, Pedro acude a este llamado y estando en Jope lo llevaron a esta habitación donde allí estaba Dorcas. Y hay algunas similitudes entre la manera en la que Pedro oró y la que oró Jesús al resucitar los muertos. Como buscaron a Jesús, así buscaron a Pedro. Como Cristo viajó para hacer el milagro, así lo hizo Pedro. Como Jesús permitió que nadie entrara en el cuarto de la hija de Jairo, así hizo Pedro ahora cuando mandó que todos salieran del cuarto. Pedro los manda a ir fuera. Pedro no quiere llamar la atención sobre él. Pedro no quiere hacer un show que es diferente a estos días. Prende la cámara, que va a comenzar el show. Nada de esto ocurrió como casualidad. No fue escrito por gusto. Pedro seguía las pisadas de su maestro, obedecía sus mandatos. Miren lo que hace, verso 40. Se pone de rodillas, ora solo 2 palabras. Tabita, levántate. Sin cámaras, sin personas, sin alboroto, confiando en Dios y no en su capacidad, dependiendo del obrar de Dios. Y es que en esto consiste la oración, Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos, entendemos, según el poder que obra en nosotros. El poder está en Él. La sumisión humilde al obrar de Dios ha de ser nuestra mayor postura. Lo que tú quieras hacer, estaré listo para recibirlo. En ti está el poder. Yo confío. Descanso. Nada reclamo. Nada exijo. Espero en ti. Y el poder de Dios se manifestó después de la oración. Dorcas abrió sus ojos, se incorporó, se sentó quizás. La que estaba muerta ahora ha vuelto a la vida. Ellos habían dejado un cadáver frío en aquella habitación hace un rato, pero ahora estaba viva. Así que Pedro la toma de la mano a ella, verso 41. Pedro la levanta y la presenta viva a los presentes. Y esta acción es más significativa de lo que parece, porque a los creyentes del Antiguo Testamento se les tenía prohibido tocar un cadáver porque se volvería inmundo en un momento. Pero Pedro al tocarla estaba señalando, estaba diciendo, esta mujer está viva, verdaderamente ha resucitado, ella está ceremonialmente limpia. Amado, el Señor Jesucristo es la solución a la muerte. Él tiene el poder sobre la muerte, la física y la espiritual. Y si tienes miedo de morir físicamente un día, déjame decirte, vas a morir, tarde o temprano, en cualquier momento. Pero Jesucristo, en Él está la solución. Él es la vida, Él es la resurrección, Él es el camino. Si entregas tu corazón a Él, si entregas tu vida a Él, si le dices, yo me arrepiento, en fe creo en ti, salva mi corazón. He entendido cuán pecador soy. He entendido cuán santo tú eres. He entendido cuánto merezco la condena. Él puede salvar tu corazón. Y esta historia es una anticipación de una resurrección mayor que está por venir un día. Cristo nos sacará a todos de la tumba, como dice Pablo en 1 Corintios 15, 42 al 43. Los cristianos serán sembrados en corrupción, pero resucitados en incorrupción. Sembrados en oprobio, pero resucitados en gloria. Recibiremos un cuerpo de resurrección y nos revestiremos de inmortalidad. Esta gran esperanza debería animar nuestras vidas. Esta historia da un leve vistazo del tipo de reino en el cual hemos sido incluidos, un reino en el que la muerte ya no existirá y la vida será todo lo que Dios quiso que fuera. ¿Cómo esto afecta a tu forma de vivir hoy? ¿Cómo te está preparando para el futuro? ¿Cómo te tiene no solo con la mente aquí, sino con la mente allá? Un último detalle. La resurrección de Tabita debe haber generado una alegría enorme entre quienes la amaban.
en aquellas viudas, en los santos de la iglesia. Pero el texto no nos dice que ellos estaban contentos. El texto no nos dice nada de esto. El texto lo que resalta es, verso 42. Esto se supo en todo Jope y muchos creyeron al Señor. Porque el mayor propósito de resucitar a Dorcas no fue responder a la oración de un ungido. No fue responder al dolor de una comunidad de fe. No fue responder al dolor de una persona. No fue complacer a aquellas viudas. Ni tan siquiera fue para el bien de aquella hermana. Fue para prender una chispa en la ciudad para su salvación. Y si la chispa se prendía por resurrección o por muerte, lo importante que se prendiera era aquella chispa. Muchos se arrepintieron y creyeron. Aquella iglesia seguía imparable más allá de Jerusalén. Tanto la sanidad de Eneas como la resurrección de Dorcas tenían como objetivo que muchos creyeran en el Señor. Lo supieron en Jope y creyeron. Ustedes ven la consecuencia. Esta resurrección de Dorcas no es definitiva, porque ella eventualmente otro día va a volver a morir y no la van a volver a resucitar. Pero la gente creyó, aquella gente que creyó, había asegurado una resurrección mayor, mejor, la espiritual. Dios no está tan interesado en nuestras dolencias como en nosotros mismos. Él está más interesado en nuestras dolencias espirituales. Estos milagros que vimos en el libro de los Hechos apuntan a la gran restauración de todas las enfermedades. Los milagros apuntan a la gran resurrección. Y termina este capítulo con un verso que es puente para la siguiente historia. Pedro se quedó muchos días en casa de un curtidor de pieles, alguien que constantemente tocaba animales muertos, perpetuamente inmundos, demostrando que la iglesia ya no estaba bajo las leyes de pureza del Antiguo Testamento y que los gentiles ahora estarían incluidos en el reino de Dios. Cristo había cumplido las restricciones del antiguo pacto y ahora judíos y gentiles son hechos justos por la obra de Cristo en la cruz, planeada por el Padre y aplicada por el Espíritu Santo. El poder de Dios mostrado a nosotros tiene como objetivo que muchos lo vean y se conviertan al Señor. Que la obra de Dios en tu vida lleve a otros a salvación. Que puedan ver la obra de Dios en ti y puedan ser salvos. Que ese Jesús que tiene poder para sanar, sane a otros. Pero la sanidad más importante, la del corazón. Que la enfermedad y la muerte entre nosotros nos recuerden que estamos en un mundo caído y que estamos solo de paso por aquí. Que vamos a la Jerusalén celestial. Que no olvidemos que el Señor tiene el poder de resucitar a los muertos. Y una resurrección mayor que la que los hombres, para seguir viviendo en esta tierra pecaminosa, esperan. Ayúdanos, Señor, a tener la vista puesta en eso. Ayúdanos, Dios, a que tu obra en nuestra vida muestre a otros el camino de salvación. Dios te bendiga.